Hey, Shabbat Shalom, buenas noches. Shabbat Shalom. Ay, bendito, parece que no comieron temprano. No comieron. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora, mi gente, ahora. Así que de nuevo, gracias por estar aquí en esta noche y conectarse con nosotros a través del internet por Zoom, y aquellos que están en Facebook. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esta noche, continuando con el libro de Números, vamos a estudiar la porción que se llama Jucat. Jucat, que se puede traducir como decreto o estatuto, y es un decreto muy particular que tiene que ver con la vaca roja. Hemos hablado de eso otras veces, pero vamos a ver si encontramos algo nuevo que podamos aprender y disfrutar. Así que antes de comenzar, vamos a hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así como decía la porción Jucat, que se encuentra en el libro de Números 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. De nuevo, Números 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Y quiero compartir con ustedes un PowerPoint para quizá ayudarnos a visualizar mejor lo que tiene que ver con este decreto. Así que vamos de un momentito. Así que Jucat, que en el hebreo es para Adumá. Para Adumá, para significa vaca o becerra, usualmente se traduce como vaca. Y Adumá significa que es roja, de color rojo o de un color ladrillo. Y sabemos que están en espera en Israel, bueno, básicamente todos los creyentes, de que surja de nuevo una para Adumá, porque con esa para Adumá se puede hacer el rito de purificación y así comenzar el templo. Y recuerden que para comenzar a instituir de nuevo el sacerdocio y el sistema levítico requieren purificación, y lo mínimo que tienen con lo que pueden empezar es con el altar. Una vez el altar esté establecido, ya seguimos de pie. Así que vamos a... Esta parasha tiene solamente 3 mitzvot que son performativos o positivos, y son los siguientes. Número 1, el precepto de la vaca bermeja o roja para Adumá, que se encuentra en número 19.2. El segundo, precepto de la impureza causada por un cadáver, número 19, verso 14. Y tercero, precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja o roja, que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro. Y eso se encuentra en número 19, verso 19. Y esta porción, a pesar de que no es tan larga, tiene varios temas. Tenemos de nuevo, como estamos hablando, la para Adumá. Tenemos lo de la serpiente de bronce. Tenemos lo de Meriba, las aguas de contiendas. Y tenemos la muerte de Aarón y Miriam. Y es importante entender la percepción de cosas que contaminan. En este caso, lo más severo es la muerte. Y un resumen de el Jucat. El estatuto decreto de la vaca bermeja o roja tiene que ser perfecta, sin falta, a la cual nunca se le haya puesto un yugo. Es interesante que los comentaristas dicen que la vaca roja tiene unos cabellos, unos pelitos en la parte del cuello que siempre están como parados. Y eso ayuda a saber si esa vaca le han puesto un yugo o no, porque al momento que le ponen un yugo, esos pelitos se acuestan. O sea que es una señal para saber, cuando le dicen a los rabinos, pues mira, esta vaquita nunca se le ha puesto un yugo, ellos verifican con eso. Porque aún en ese detalle el Señor es tan perfecto para asegurarse de que nunca se le haya puesto un yugo, o sea, que nunca se haya hecho con ella trabajo alguno. Y
Se argumenta que tiene que ser de 1 a 3 años máximo. Si uno lee la Mishnah, ve los argumentos en el Talmud de unos que dicen 4 y otros dicen 5, hasta 5 años. Pero lo que comúnmente está aceptado es que la becerra o la vaca no puede tener más de 3 años. Y ustedes saben que una vez pasa el año, pasa de ser becerrita a una vaca o una novilla, una vaquita joven. Esta vaca tiene que ser dada al Cohen, la saca fuera del campamento, es degollada, la sangre es rociada 7 veces hacia el Mishkan. La vaca tiene que ser completamente quemada. Luego se mezcla madera de cedro, hisopo y escarlata y es echado en el fuego donde se está quemando la vaca. El Cohen lavará sus vestidos, su cuerpo y será inmundo hasta la noche. O sea, mientras está haciendo el procedimiento de quemar la vaca, él pasa a estar en un estado de impureza. Entonces tiene que bañarse, hacer un mikvah y esperar hasta el anochecer, que comienza un día nuevo. Entonces se le considera ritualmente puro. Las cenizas son mezcladas con agua viviente para rociar a todo impuro por muerte. Aquí el propósito de estas aguas es una persona que ha adquirido impureza ritual debido a un cadáver, a un muerto. Si no lo hace, entonces el rito de purificación se hace al 3er día y al 7º día de la impureza y luego quedará puro. Si la persona no lo hace, contamina el Mishkan. O sea, el propósito es evitar que se contamine el tabernáculo, se contamine el espacio sagrado de Hashem. Porque si no lo hace sabiendo que está en impureza ritual por muerto y se acerca o entra al Mishkan, o no, lo primero que le va a pasar es karet. O sea, karet, recuerden que es que Hashem mismo le puede quitar la vida al instante, al poco tiempo, o tiene una muerte prematura, o muchos dicen también que nunca tiene hijos. ¿Qué es lo que contamina? Tocar un muerto por espada, es una persona que ha sido asesinada, algún cadáver, un hueso humano, el sepulcro, cualquiera de esas cosas que se toque cuando la persona camina sobre huesos o un sepulcro queda inmundo por 7 días y tiene que ser rociado por este rito de purificación con la mezcla de las cenizas de la vaca roja y agua. Recuerden que tiene que ser agua corriente, no puede ser agua estancada, por eso van a los manantiales usualmente. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que más contamina, es lo que contagia con más severidad. ¿Y cuál es el propósito y función? Es un rito de purificación. Recuerden que tiene que ver con impureza ritual. Si una persona está ritualmente impura, no puede participar de los servicios del templo, no puede acercarse al templo, no puede comer cosas santas, cosas que han sido apartadas. Tiene que ver con los ritos del templo y espacio sagrado y tiempo sagrado de Hashem. Contaminación por muerto, ya sea por contacto o proximidad. Por ejemplo, si alguien estaba en una casa y moría esa persona, todo lo que estaba debajo de ese techo quedaba contaminado. Tanto personas como objetos eran contaminados y requieren purificación para evitar infectar o contagiar a otras personas y otros objetos. O sea, es como si fuera un virus o una bacteria, una persona está infectada, entonces puede contaminar, contagiar, infectar a otro. Lógico, no se ve, pero en el ámbito espiritual, en el espacio sagrado, es lo que ocurre. Y el problema era que si la persona estaba o los objetos estaban contaminados, contaminaba a la misma vez el campamento y por último, profana el Mishkan, que es el espacio sagrado. La muerte contamina o profana permanentemente objetos sagrados. Por eso había que purificarlos. Tenía que ser con esto. Por eso el rey Josías, si ustedes buscan en Segundas de Reyes, capítulo 22 al 23, cuando el rey Josías comenzó a eliminar los altares paganos, lo que hacía era que le echaba cenizas cenizas humanas, porque con eso profanaba esos altares no podían volverse a usar. O sea que todo está asociado con la muerte en sentido de querer eliminar o contaminar permanentemente algo. ¿Cuál es el paralelo con el antiguo Medio Oriente?
conforme al entendimiento antropológico de cómo funcionan los ritos, es similar a algo que ellos le llaman magia simpática. No simpática así como yo, sino simpática de que contamina. Donde una persona u objeto puede ser afectado sobrenaturalmente a través del nombre u objeto que lo representa. Ejemplo, la mezcla del agua con las cenizas de una vaca roja, cedro, hisopo y escarlata va a causar que esa agua torne un tinte rojo, se ponga roja. Y ellos creen que absorbe la contaminación por muerte. Recuerden que el rojo lo asocian con sangre y recuerden que la sangre en los ritos del templo sirve como un detergente ritual. Pero la distinción con el antiguo Medio Oriente es que el oficiante del rito, que comienza en un estado de pureza, queda impuro después del proceso. Y la persona que estaba impura queda pura después del proceso. ¿Okay? Es importante hacer el rito para no incurrir en caret. Ahora, hoy día no hay templo, hoy día no hay cenizas, hoy día no se puede llevar a cabo este rito, por tanto, no hay ningún ser sobre este planeta que no esté en un estado de impureza ritual. ¿Okay? Nadie, todos estamos en impureza ritual porque de alguna forma u otra hemos estado quizá en un funeral, alguien se nos ha muerto en los brazos o un animalito, hemos pisado un sepulcro, cuando se va al cementerio, todo eso está lleno de huesos humanos, o sea que todos estamos en impureza ritual. Cuando aparezca la vaquita que la están vigilando, porque vamos a ver por qué es importante para nosotros y para el judío. Está escrita como Mishnah, pero es Mishnah. O sea, el libro lo buscan y dice Mishnah, pero realmente la Mishnah de Carlos del Valle, que está en español, en el libro de Tohorot, el tratado para habla todo lo que usted quiere saber respecto a este rito. Este tratado se denomina, bueno, no voy a leer todas esas cosas, lo que sí quiero es decirle todo lo que contiene este tratado. Habla sobre la edad de la vaca, las condiciones o requisitos que se han de dar en la vaca roja, preparación del sacerdote que debía quemar la vaca, modo de preparar el agua de purificación y quién hace la preparación. Condiciones que ha de cumplir la inmolación, la cremación, causas invalidantes. La vasija, la calabaza, la caña para las cenizas y para el agua de purificación, quienes pueden mezclar la ceniza con el agua y los abrevaderos. Otra cosa que uno nunca piensa, esta novilla o esta vaca, si ustedes alguna vez visto una novilla, esas novillas pueden ser bien grandes y pesan más de 500, 600 libras. Entonces ellos tenían que calcular qué cantidad de madera era necesaria para tener ese animalito quemando. Y recuerden que un animal grande hay que quemarlo por completo. Va a tardar en lo que se quema completamente. Entonces tienen que calcular la cantidad de madera y todo lo que iban a necesitar para poder hacer esto. El capítulo 6 habla de la santificación del agua, causas de invalidez. 7, trabajo accesorio en el proceso de santificación del agua que la hacen invalidante, invalidez del agua, contaminación de la persona, causas que pueden invalidar el agua, cómo puede devenir impura el agua de purificación, los objetos que la contienen y las personas que tienen contacto con ella. De nuevo, causas invalidantes o contaminantes del agua de purificación, qué hisopo se ha de usar en la aspersión y cómo se ha de hacer la aspersión, sus efectos, consideración especial de objetos que están unidos respecto a la aspersión. Porque también hasta el hisopo, hay diferentes variedades de hisopo y tiene que ser el que prescribe la Torá. Sobre todo, lo más importante que tenemos que entender es que este rito no es una ofrenda y mucho menos un sacrificio, es un ritual. El quemar la vaca es un ritual, no es una ofrenda y no es un sacrificio. Y el precepto de la vaca roja para Adumá es un ritual. Es importante que se entienda eso. Como dije en la Mishnah, Seder Tohorot, volumen 3, tratado para capítulos del 1 al 12. ¿Okay? Se encuentra toda la información asociada con esto. El ritual es para purificar, limpiar a los individuos de la contaminación por muerte, que es la impureza ritual más severa. Recuerden que el templo, la casa de Hashem, es todo con respecto a vida.
a vida, por lo tanto no puede entrar nada en el espacio sagrado que represente muerte. Si la persona ha sido contaminada por contacto con un muerto, tiene que pasar este rito porque queda impuro 7 días. Esa es la única impureza que dura tanto. Entonces, al tercer día y al séptimo día tiene que ser este procedimiento para que quede ritualmente puro. Y las impurezas están, si ustedes se buscan y leen, están clasificadas en diferentes grados. Recuerden que hay grados de pecado, que hay grados de santidad, también hay grados de impureza. Entonces, dependiendo de la impureza, va a ser el rito. En este caso, siendo la impureza más severa, tiene que ser con las cenizas y las aguas, ser rociado. Y aquí una foto de más o menos lo que miran, que buscan en la vaca roja. Ahora mismo en Israel hay un sitio, un lugar donde las crían. Estaba diciendo, los otros días me hizo el comentario Héctor Rodríguez, de que están velando una vaquita roja en Colombia, que si es la que es, pues entonces será transportada a Israel. Recuerden que este animalito tiene que estar perfecto, no puede tener manchas, no puede tener golpes, no puede tener defectos físicos. La tratan como princesas, como reinas y están pendientes de ella todos los días, sobre todo si es una que es la posible candidata, están continuamente chequeándole pelito por pelito. Porque según la Mishnah, se entienden que unos dicen que no puede tener más de 2 pelos, otros dicen que no puede tener más de 3 pelos, otros dicen que no puede tener más de 4, pero la cosa es que si hay algunos pelitos de 2 a 4 que no son rojos como el resto del cuerpo, la descalifica. Entonces por eso tienen que estar continuamente. Y aquí tenemos uno de los rabinos con una lupa. Ese es su trabajo. Todos los días velar, vigilar a aquellas que son candidatas para este rito. De una vez, entonces, lógico, hay más requisitos que si a usted le interesa saberlo, puede leerlo en la Mishnah. Y lo importante de esto aquí es un diagrama de Jerusalén en los tiempos del segundo templo. Y aquí vemos la muralla que está alrededor de la ciudad. Y al frente, la primera puerta que daba entrada ya al monte, que daba entrada al templo y las demás murallas, era lo que llaman la puerta de Shushan o de Shushan es como en español, Susa, puerta de Susa, que mira hacia el este. Entonces lo que hacían era que salían por la puerta este. Antes había un puente que llegaba directamente al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque era en el Monte de los Olivos que se quemaba esta vaca roja. Y aquí otra perspectiva donde vemos el templo y esta puente. Y si ustedes miran, hay muchos arcos, y de esto estaba hablando Rico los otros días. Les voy a enseñar una foto verídica, o sea, actual, de cómo se ven. ¿Por qué? Porque recuerden que no pueden pisar ni pasar por encima de huesos, ni de sepulcro, ni de nada que represente muerte. Entonces, para evitar contaminarse al pasar, al cruzar del templo al Monte de los Olivos, tienen estos arcos, hicieron ese puente. Entonces, todo esto evita que haya algún tipo de contagio o contaminación si hay algún cadáver o algún hueso muerto de alguna persona, un animal muerto. Este puente, lógico, ya no existe, fue destruido, pero ya ellos están planificando cómo hacer un trecho, algo entre el templo y el Monte de los Olivos, porque ahí era donde se hacía. Y los arcos están debajo del templo para evitar contaminación con muertos o sepulcros o huesos. Lógico, esto cuando uno va a Israel y va al monte, no se ve esto, al menos que usted vaya a lo que sería, diríamos, el basement o el sótano, porque cuando uno va a la plaza donde está la mezquita hoy día, hay una escalera hacia abajo y esto lo han convertido en una mezquita. Aquí fácilmente caben 10,000 hombres. O sea, esto es grande, pero esto representa esos arcos que están debajo del templo, de lo que hubiera sido el templo en ese entonces. ¿Para qué? Para asegurarse que el templo no está sobre sepulcros o no está sobre huesos o muertos, nada que contamine el espacio sagrado. Pero como dije, hoy día
uno no lo puede ver eso porque está a manos de los musulmanes, pero ellos sí usan esto como una mezquita. Como les dije, fácilmente caben 10,000 hombres. Recuerden que debajo de lo que era el templo, en el monte, hay muchos túneles. Muchos túneles, están las cisternas de las aguas, que son enormes, y hay otros túneles más. Todo con el propósito, cuando se construyó el templo, estaba leyendo, Rico estaba mencionando que el primer templo, Salomón no hizo ese cuidado, pero cuando se fue a construir el segundo templo, ellos se aseguraron de que cavaron bien debajo para que no hubiera contaminación. Entonces, estos arcos todavía están debajo de lo que hubiera sido el lugar del templo. ¿Y qué sucede? Que aquí recuerden que son los sacerdotes los que hacen este rito. La vaca tiene que ser puesta sobre la madera de una forma específica. Primero que nada, la cabeza tiene que mirar hacia el sur, la colita hacia el norte, y ella le tienen que voltear la cara para que mire hacia el templo, del misma forma que el sacerdote tiene que rociar hacia el templo. Recuerden que hay una distancia entre el templo y el Monte del Olivo, pero cuando están rociando hacia el este, o sea, hacia el oeste, hacia el templo. Aquí el sacerdote lo vemos dándole la espalda, pero sabemos que eso está incorrecto. Y según la tradición han habido 9 novillas, 9 vacas rojas, y ellos dicen que la 10ª será quemada por el Mashiach. Por eso ellos esperan con tantas ansias esta vaquita que surja, porque pueden comenzar a purificar los sacerdotes, los levitas, comenzar los servicios, las ofrendas en el altar. Y unos dicen que Mashiach estará antes de esto, otros dicen que ocurrirá mientras él está. Esto se está haciendo, y otros dicen que será después que todo esté establecido. Y aquí vemos que no solamente la vaca tenía que tener su cara mirando hacia el templo, sino el sacerdote tenía que estar mirando cuando está rociando la ceniza con el agua, usando hisopo, y también el hisopo, el cedro y la escarlata, mientras esto está en llamas, era todo tirado ahí mismo. Y vamos a ver lo que eso representa. Por lo tanto, el sacerdote rociaba la sangre 7 veces mirando hacia el lugar santísimo. Madera de cedro. ¿Qué representa la madera de cedro? Recuerden que los árboles representan seres humanos, por lo tanto la madera de cedro representa la humanidad, y el cedro, uno de los árboles más duros y más grandes, por lo tanto se asocia con arrogancia y dureza. Por lo tanto, la madera del cedro representa la humanidad, arrogancia y dureza. El hisopo representa purificación, limpieza, y vamos a ver eso en el Salmo 51:7 que David lo menciona. La escarlata representa, además de la sangre, puede representar también pecado y rebelión, y eso lo vemos en Isaías, capítulo 1, verso 18. Es interesante que este ritual es muy parecido al ritual del leproso, que también se usan estas 3 cosas. Y todo esto en total en sí es un ritual de incorporación, porque el propósito es incorporar de nuevo a la persona ritualmente impura al templo, al espacio sagrado, a que pueda acercarse a Hashem. El propósito es ese. ¿Okay? Por lo tanto, es un ritual de incorporación, de volvernos a poder acercarnos al Padre. En el Salmo 51:7, David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Recuerden que cuando hablan de estos términos limpio, no es de que uno esté sucio, es en términos del templo, está hablando de impureza ritual o impureza moral. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. En Isaías 1:18 dice, venid después y estaremos a cuenta. Ese término a cuenta en el hebreo es la palabra riv, que es un término legal entre un abogado y aquella persona que tiene un problema legal. Venid después y estaremos a cuenta, dice Hashem. Aunque vuestros pecados sean como la grana escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El propósito es que podamos volver a integrarnos al espacio sagrado, la presencia de Hashem.
En el libro de Hebreos, recuerden que el libro de Hebreos está escrito en el contexto del sumo sacerdote y Yom Kippur. En Hebreos 9:13 dice, referente a Mashiach, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias. Recuerden que lo que a veces traducen como conciencia está haciendo referencia al corazón, a la mente. Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. O sea, el propósito es que sea una limpieza de adentro hacia afuera por medio de la ofrenda de la vida de Yeshua. Porque las demás cosas limpiaban externamente y sí, las personas eran perdonadas, pero recuerden que había los pecados de muerte. Para los pecados de muerte no había ofrenda. Por lo tanto, Yeshua, dando su vida, nos limpia nuestro corazón y nuestra mente, nuestra conciencia. Estar consciente de lo que hacemos nos separa de Hashem. Y hay cosas que se hacen que realmente el pago es muerte, pero por medio de Yeshua obtenemos un perdón que nos permite vida eterna. Otra cosa que habla la Mishnah, si ustedes lo leen y lo buscan, que dicen que los niños, había un grupo de niños que tenían que estar completamente puros para poder extraer el agua del Siloé, del agua del estanque de Siloé, del Shiloah, era el agua que usaban para mezclar con las cenizas. Aún aquí ustedes ven los arcos para evitar que donde ellos están sentados, parados, caminando, no se contamine con nada que pueda haber subterráneo. Entonces estos niños, las madres cuando quedaban embarazadas, desde que estaban embarazadas, tenían que irse al templo. Todo el tiempo del embarazo eran cuidadas ahí, atendidas ahí, y cuando tenían sus bebés los tenían ahí. Cuando llegaba a la edad de 8 años, los niños eran escogidos porque ellos nunca han estado contaminados con nada de muerte. Son puros, son limpios en ese sentido, ritualmente puros. Son los que van y recogen, toman el agua para traérselo al sacerdote para que sea usada con las cenizas. Y aquí vemos, y hay una procesión enorme porque vamos a ver la distancia entre el templo y el estanque de Siloé. Ellos vienen, ellos están montados en bueyes con unas tablas arriba, ¿para qué? Para evitar tocar. Entonces vemos que aquí toman el agua, que lo enseñan aquí en la plataforma, lo más probable tenían que agacharse o con una cuerda o algo pasar la vasija y tomar el agua porque ellos no pueden contaminarse con nada. Ese era el privilegio de estos niños. Y aquí lo que vemos es el templo. Entonces ellos salían, hay una puerta que se llama la puerta del agua. También está la puerta de, la que era la puerta del agua, salían y bajaban hasta el Siloé, buscaban el agua y subían de nuevo. Recuerden que todo esto es un fiestón, un proceso en que venía la gente con instrumentos, cánticos, alabanzas, salmos, hasta que los niños buscaban el agua, entonces regresaban. Aquí una vista más cercana donde está como ellos pensaban que era el estanque de Siloé. En el 2004, en la arqueología encontraron lo que ellos reconocen hoy día como el estanque de Siloé, y hoy día uno puede ir y pasar por estos escalones. Entonces todo esto estaba lleno del manantial de las aguas del Siloé. Pero hoy día está existente, y si se va a Israel, que yo espero esta vez cuando vayamos con Rico podamos ir a verlo. El hisopo es una ramita, entonces tenía que estar, tenía que tener ciertos capullos y ciertas flores. ¿Para qué? Para cuando mojan el hisopo en las aguas con ceniza, quede mojado. Recuerden que es cuestión de rociar, no vamos a bañar a nadie, solamente se va a rociar al individuo o a la familia. Y aquí tenemos a los sacerdotes con las aguas mezcladas con cenizas, el hisopo, y aquí está la familia. Recuerden que ellos vienen en estado de impureza, los sacerdotes están puros, pero al rociarlo a ellos, la impureza es transferida
al sacerdote. ¿Qué es el misterio? Porque dicen aún los comentaristas, los sabios dicen que aún Salomón, el hombre más sabio de todo el tiempo, se rompía la cabeza pensando cómo es que esto funcionaba. Recuerden que en sí el Hukat es un mandamiento, un decreto al cual no tenemos explicación lógica. Porque ¿qué lógica tiene que una persona en estado de pureza rocía a la otra persona con agua con cenizas? La persona queda ritualmente pura y el sacerdote queda impuro. O sea, no. Pero recuerden que si vamos a aplicar esto a Yeshua, Yeshua no era hombre de pecado, estaba puro, estaba limpio. Sin embargo, él llevó nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones y nosotros quedamos limpios, purificados y él quedó con el pecado cual él cargó por nosotros. Así que el antes y después él lo que tiene es el misterio respecto a este rito. Una vez las cenizas tenían que ser guardadas en diferentes sitios. Aquí estamos viendo la entrada hacia la corte o el atrio de las mujeres. Pero antes de entrar ahí, habían dos cámaras pequeñas al frente. Una de ellas corresponde al Sanedrín Catán, que llaman Sanedrín Catán, que significa que es un Sanedrín más pequeño que el que era aquí, que era el Sanedrín general, el grande, donde aquí habían 71 hombres, mientras que aquí son 23. Recuerden que eran en las puertas de las ciudades, en las puertas que se hacían los intercambios legales. Y entonces, antes de entrar al templo, las personas venían aquí con sus situaciones legales y discutían. Si el Sanedrín Catán no podía resolver, entonces pasaba al Sanedrín Mayor, que viene siendo hoy día como la Corte Suprema. Y aquí al lado había otra cámara y ahí era donde se guardaban las cenizas de la vaca roja. Así que se guardaba en el templo, había un lugar en el Monte de los Olivos y luego recuerden que habían 24 grupos de levitas en diferentes ciudades alrededor de toda Judea. Entonces en cada ciudad que había un levita o habían levitas, también se guardaban cenizas ahí. Hoy día dicen que quedan cenizas, pero las tienen guardadas hasta poder tener suficiente para hacer el rito completo. O sea, lo que hay no es suficiente porque tenemos que pensar que hay que purificar todos los levitas, todos los sacerdotes, todos los utensilios, el altar, toda la vestimenta. O sea, es tanto lo que hay que purificar que con lo que tienen no da abasto. Y luego en la porción volvemos de nuevo a las jornadas en el desierto. Recuerden que lo importante del Hukat es limpiarnos de impureza ritual asociado con muerte. ¿Por qué? Porque nada que represente muerte, nada que esté asociado con muerte puede entrar en el espacio sagrado de Hashem, porque Hashem es vida. Y 7 días se está impuro. Recuerden que el número 7 tiene que ver con el templo, el número 7 tiene que ver con perfección espiritual, el número 7 tiene que ver con la creación, tiene que ver, es un número muy importante dentro de la Torá. Por lo tanto, el día tercero, el día séptimo, la persona es rociada, luego tiene que ir a hacer un mikvah y queda completamente, ritualmente puro de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar en el espacio sagrado. Luego volvemos de nuevo a las jornadas en el desierto. Según los comentaristas, este capítulo que estamos leyendo, el pueblo está en el año 38. Ya han pasado 38 años. Dicen algunos de ellos que aquí está el monte Sinaí. Ellos llegan hasta Elat y después a Kadesh Barnea, y de ahí donde envían los espías o los exploradores que llegan hasta acá arriba y bajan de nuevo. Este camino que se ve aquí rojo es lo que le llaman el camino real, que era el camino que usaban todas las personas que vivían en ese tiempo. Era la ruta que usaban para para cuando hacían intercambio de mercancía, cuando hacían negocio, cuando viajaban. Y ellos pasan entonces de Kadesh Barnea, los exploradores, cuando regresan,
Ya sabemos el cuento de que hacen de las noticias no muy buenas al pueblo, con excepción de Caleb y Josué. ¿Qué sucede? Que cuando ellos están ya a punto de entrar a la tierra prometida, debido a esas malas noticias o ese mal reporte, Hashem les dice, no, nadie va a entrar, van a morir y van a estar divagando por todo el desierto por 40 años hasta que toda esa generación que negó, que no creyó, muera. Y dicen que ellos estuvieron dando vuelta por aquí, más o menos cerca de Edom. Estuvieron ahí dando vuelta 38 años, ya están por entrar a la tierra prometida de nuevo. Así que toda esta área aquí, imagínense dando vuelta y dando vuelta. Pero interesante de Kadesh Barnea es lo siguiente. En Éxodo 17, verso 6, cuando la primera vez que Hashem le dice a Moisés, recuerden que el pueblo se quejó de agua, fue lo primero que estuvieron peleando, que no tenían agua. Hashem le dijo que golpeara la peña en ese lugar ahí para que saliera agua. Y en el hebreo, donde Hashem le dice a esa peña o roca específica que él le va a dar para, o sea, golpear para que dé agua, le dice Hatzur, la piedra o la roca. Mientras que en número 28, recuerden que de nuevo están aquí el pueblo, se quejan otra vez de falta de agua. En versículo 8, el capítulo 20, no le dice la roca, le dice Ha-Sela. Recuerden que Sela se puede traducir como roca o peña. Pero cuando le dice Ha-Sela, los comentaristas dan a entender que es una roca conocida. Una roca conocida. Y si usted va a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Vaya un momentito a Primera de Corintios. Capítulo 10, verso 4. Pablo dice lo siguiente con respecto a esa roca o esa peña. El verso 4. Vamos a empezar con el verso 1 para contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mesías. Por lo tanto, dando a entender que esta roca que siempre estuvo era el Mesías proveyéndoles agua. Ustedes saben que Yeshua dijo que él era el agua de vida. Por lo tanto, hay una diferencia entre la roca o la peña de esta segunda vez a la primera, en términos, y no tan solo en términos, sino también en el mandamiento que le da Hashem a Moisés, porque esta vez le dice, no la golpee, sino háblale. Y Moisés estaba un poquito medio ya cansado, quizás hastiado. Y dice, si vamos al capítulo 20, empezando en el verso 10. Capítulo 20 de Números, verso 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, que aquí es Ha-Sela, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Porque si vemos un poquito más arriba en el verso 7 dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. Pero Moisés dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Entonces Hashem le dice a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hay dos versiones. Hay unos que dicen que él fue castigado, él y Aarón, porque en vez de hablarle, la golpearon. Y la cuestión es que lo están haciendo en público delante de toda la congregación. Y número dos, otra opinión es cuando él dice, os hemos de hacer salir aguas de estas peñas. En otras palabras, nosotros, o sea, en vez de darle el honor y la gloria al Padre, que es el único que puede hacer este milagro, él suena como que nosotros somos los que te vamos a dar agua. Y ustedes van a decir, ay, pero pastora, bendito, después de casi 40 años dando vuelta a esta gente, soportándolos todo, no va a poder entrar. Recuerden que a quien mucho se le da, mucho se le exige. Ellos representan a Hashem. Han estado 40 años dando vuelta, viendo todos los milagros. Hashem suplió todas las cosas, no les faltó nada. Hubo siempre provisión. Y ya que están por entrar, aquí a Moisés se le chispoteó. Le da coraje con el pueblo, entonces el coraje que tiene con el pueblo se desquita con la peña y le da. Y como dije, en el hebreo solamente se ve que hay una diferencia entre la primera peña, la cual él sí golpeó, que Hashem le dijo que la golpeara, y esta que Hashem le dice, háblale. Y aquí, aunque aquí en este diagrama, este mapa, tienen el monte Sinaí, aquí en la península de Sinaí, lo más probable es que el monte Sinaí quedaba en el área de Madián. Hatzur, Éxodo, sí, aquí yo lo tenía. Éxodo 17:6 dice, he aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb. Recuerden que Horeb es otro nombre para Sinaí. Y golpearás la roca Hatzur y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Recuerden que todo esto en público, ante todos los ancianos y la congregación. En 28 que ya habíamos leído, toma la vara y congrega la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos. Y ella dará sus aguas y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moisés tomó la vara delante de Hashem como lo había ordenado, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña. Y él les dijo, oír ahora rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña, Hasela, con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. O sea, el Mesías no vino a aparecer en el año del segundo templo. El Mesías está con el pueblo desde un principio. Golpeó 2 veces la peña delante del pueblo, mas dio a entender que ellos darían el agua cuando todo provino de Hashem. O sea, no darle el honor a Hashem. Hashem le pide y él hace a su manera. Aún Moisés. Así que debemos aprender de eso. Porque como dije, ya que estaban a punto de entrar, no entró. Aunque yo sé que sabemos que Hashem, el propósito era que Josué los entrara, no Moisés, porque Josué y Joshua representa a Yeshua, quien es el que nos entra al reino, nos lleva hacia el Padre. Más desobediencia. Tenemos la muerte de Miriam y de Aarón. Ya había muerto Miriam y según la tradición dicen que esa fuente de agua los seguía a ellos por causa de Miriam, pero Pablo nos dice que no era por Miriam, sino que era por Mesías. Desobedecen en público al golpear la peña y dicen ellos darían el agua, no entrarán a la tierra prometida. Se le llama ahí las aguas de la rencilla o Meriba. Edom, recuerden que ellos querían atravesar Edom, piden permiso, envían mensajeros y Edom dice, no, por aquí ustedes no vienen. Edom no les da permiso pasar por su terreno. Recuerden que Edom es otro nombre para Esaú, o sea, son familia. Son de Esaú, el hermano de Jacob. Muere Aarón en el monte de Hor, sus vestimentas son puestas sobre Eleazar, dando así transferencia del sumo sacerdocio. En ese momento, simplemente poner las vestimentas de su papá, traspasan la oficina del sumo sacerdote a Eleazar. Muere Aarón y luego cuando salen de ahí, derrotan al rey Arad.
Y ahí comienza la conquista de la tierra prometida, porque sabemos que cuando comienzan a conquistar, luego más adelante vamos a ver que ciertas tribus se quieren quedar al este del Jordán y el resto pasan el Jordán. Pero no podía faltar, el pueblo se queja una vez más por falta de pan, agua, desprecian el maná y Hashem entonces envía serpientes ardientes. Y Moisés hace una serpiente de bronce sobre un asta y todo aquel que fue mordido y la miraba vivía. Y vamos a ver cuál es la importancia de esta serpiente. Recuerden que las serpientes representaban soberanía y divinidad. En Faraón, ustedes recuerdan que Faraón tenía en su corona una serpiente, una cobra, porque yo entendía que lo protegía. Quizá aquí no lo puedan leer, quedó un poquito pequeño, pero les voy a leer aquí con respecto el tema de la serpiente en otra literatura antigua del cercano oriente. Dice en Génesis 3, en la mayor parte del cercano oriente las personas veneraban y a menudo adoraban serpientes como símbolos de realeza, sabiduría, sanidad, fertilidad, muerte y otras fuerzas, tanto perjudiciales como beneficiosas. Sin embargo, en escritos antiguos, las serpientes y las criaturas serpentinas desempeñaban sus papeles más importantes como enemigos, tanto de los humanos como de los dioses. En el mito egipcio de Osiris, el dios Sol Ra debe luchar con Apophis, una serpiente demonio que intenta cada mañana derrotar a Ra y así envolver al mundo en tinieblas. Ustedes recuerden que cuando hablamos de Ra, él, cuando cae la tarde, pasa al inframundo, pelea con esta serpiente y sale. Pero entonces cuando sale como recién nacido, al mediodía ya es joven y cuando llega la tarde ya está viejo y se muere. Y así sigue el ciclo, así era como ellos lo entendían. Consecuentemente, los textos egipcios comparan los enemigos del faraón con Apophis y de ese modo invocan maldiciones sobre sus cabezas. La serpiente de la epopeya sumeria de Gilgamesh es de algún modo evocadora de la serpiente de Génesis 3, en que ésta despoja al héroe Gilgamesh de la inmortalidad. Mientras Gilgamesh se baña en un estanque, una serpiente le roba la planta del rejuvenecimiento. Recuerden que el hombre siempre está detrás de la fuente de rejuvenecimiento, la cual de haberla comido le hubiera otorgado la vida eterna. La serpiente devora la planta y es rejuvenecida al despojarse de su vieja piel. En cambio, Gilgamesh es consignado a morir como mortal. Similarmente, las serpientes se oponen a los seres humanos y a los dioses en otras historias mesopotámicas, con el mito de Etana, Enuma Elish, Inanna y Hulupu el árbol. Yo me alegro que esos nombres no nos pusieron a nosotros. En el ciclo Baal Anat de Ugarit, Baal y su consorte Anat derrotan a la serpiente retorcida de 7 cabezas, Lotán. La palabra Lotán se relaciona con Leviatán, aplastado por Dios durante el momento de la creación. Eso está en el Salmo 74:14. Pero profetizado que se reafirmaría temporalmente durante los tiempos finales. La serpiente de Génesis 3 juega el papel de adversaria, como también lo hacen aquellas en otra antigua literatura del cercano oriente. Pero esta es presentada simplemente como una de las criaturas. Aunque los temas de la serpiente o del monstruo del mar en la Biblia reflejan el hecho de que los escritores de la Biblia incorporaron imágenes bien conocidas del mundo antiguo en su escrito, otro material bíblico demuestra claramente que estos autores inspirados no aceptaron la mitología detrás de las historias mesopotámicas o egipcias. Algo que tenemos que entender con Hashem es que él va a usar ejemplos y cosas que el pueblo va a entender y va a conocer, le es familiar. No les puede hablar con cosas que ellos no entienden. Imagínense que hoy día Hashem se hubiera parecido al pueblo de Israel con un iPhone. Dice, solamente tienen que ir al enlace de Zoom para que sepan y conozcan mis mandamientos. Zoom, iPhone. Él va a usar lo que es conocido en la cultura y hace la diferencia entre lo que entiende la cultura y lo que él quiere que ellos entiendan.
Por ejemplo, en la liturgia de Ugarit contra las serpientes venenosas dice lo siguiente. Las serpientes venenosas representaban una amenaza seria y continua para las personas en el mundo antiguo. Tres textos de Ugarit, todos los cuales tratan con este problema, sugieren que la típica solución pagana era buscar una fórmula mágica para contrarrestar los resultados del veneno. Uno de estos textos es solo en fragmento, otro narra, es una narrativa mítica, y el tercero un conjuro mágico. En el mito se les pide a 12 deidades diferentes un remedio para una mordedura de serpiente. 11 responden con la habilidad de hechizar a la serpiente, pero solo una deidad, Horanu, exitosamente neutraliza el veneno. Logra contrarrestar el veneno lanzando árboles en el río Tigris. Ritualmente representaba la manera en que él debilitaría el veneno, como si lo estuviera diluyendo en agua. El tercer texto, escrito para el beneficio de un oficial superior, es un conjuro que utiliza un ritual similar al de Horanu para proteger tanto de las serpientes como de los hechiceros que las usaban. Los israelitas, como los habitantes de Ugarit, temían a las serpientes letales que eran abundantes en el desierto y en la tierra de Canaán. El castigo de Dios relacionado con serpiente, que se documenta aquí en Números 21, 6 y 9, demostró que solo el Señor tiene el poder máximo por sobre las serpientes y realmente sobre todo el mal. No solo mandó serpientes venenosas para castigar a los israelitas por su ingratitud, sino que también proveyó el remedio, que es la serpiente de bronce, cuando su pueblo se arrepintió y buscó su misericordia. Es digno de mención que aunque los israelitas tenían que mirar fijamente a la serpiente de bronce para recibir restauración, el texto bíblico no menciona ningún ritual mágico o conjuro. En otras palabras, en la cultura o tenían magia o tenían encantos para en contra de estas cosas, pero aquí Hashem le muestra, y algo que dicen los comentaristas, que el pueblo, cuando alzaban su mirada hacia la serpiente, realmente estaban alzando su mirada a Hashem, pidiendo arrepentimiento y misericordia, porque sabemos que en sí la serpiente no podía hacer nada. Era el acto de que ellos tenían que entender y reconocer que el que daba muerte y daba vida era Hashem, a diferencia de las demás cosas que ocurrían en la cultura. Y vamos a hablar de eso. La serpiente de bronce, ¿qué pasó con la serpiente de bronce? Se convirtió cuando el tiempo de los griegos y romanos en la vara de Asclepio o Esculapio. ¿Te acuerdas de Esculapio? También se usa como el símbolo médico, símbolo de caduceo o vara de Hermes. Entonces aquí la tienen con alita, aquí tenemos la serpiente, aquí tenemos el asta. Un doctor restaura la paz y nos salva del mal. Pero hay que ver lo que dice Juan, capítulo 3, verso 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente, ¿quién está hablando aquí en Juan? Yeshua. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Interesante, hemos hablado de esto otras veces, que Nahash significa serpiente. Y el nombre de Mashiach, si buscamos la gematria, ambas palabras tienen la misma gematria. Nahash tiene una gematria de 358 y Mashiach también. Y hemos dicho en otras ocasiones que palabras que tienen la misma gematria están relacionadas. Por lo tanto, el judío entiende, el judío es creyente, que esta serpiente de Moisés, cuando el tiempo de Moisés, era una profecía del Mashiach, porque así como Yeshua fue levantado, igual que esta serpiente que daba vida, recuerden que lo que daba vida era el arrepentimiento de ellos. También cuando se mira a Yeshua, todo aquel que lo ve, cree en él, recibe vida. En Ezequías,
el rey Ezequías, en parte de sus reformas, en Segunda de Reyes 18:4 dice que él quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y taló la acera. Recuerden que acera eran los árboles frondosos donde ellos hacían culto de fertilidad. También Acera era la esposa de Baal. También Acera es de donde proviene el nombre Astera o Aster y Easter. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la cual la llamó Nehoshet, porque hasta aquellos días del rey Ezequiel los hijos de Israel le quemaban incienso. O sea, la idolatraban. La idolatraban. Más probable por eso Hashem enterró a Moisés, porque si supieran exactamente dónde estaba enterrado Moisés, estarían idolatrándolo también. Y de ahí pasamos, una vez que se resuelve lo de las serpientes, comienzan a conquistar la tierra. Ellos hacen guerra contra el rey Og y el rey Sehón. Al hacer guerra y tener victoria, que Hashem es quien le da la victoria, ellos toman posesión de la tierra de Og y Sehón. Recuerden que estas tierras es donde están al este del Jordán. Entonces, donde parte de la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén toman posesión de esta tierra y se quedan al este del Jordán, no cruzan con las demás tribus. Así que esto es parte de esas tribus. Y sabemos en el Salmo 83, si usted se lee el Salmo 83, habla de los enemigos de Israel. Y sabemos que entre esos enemigos está Amón, Moab y Edom. Es interesante, como dije, Edom representa a Esaú. Moab y Amón son los hijos de Lot, los hijos que Lot tuvo con sus hijas. O sea que a pesar de que son familia, terminaron siendo enemigos de Israel. Y están alrededor de lo que es Israel. Fueron enemigos, siguen siendo enemigos, y conforme a la tradición dicen, porque recuerden que cuando Hashem le entrega tierra, le dice a Abraham que van a ser 10 naciones, que van a ser de sus descendientes. Realmente después menciona solamente 7. Usted no está leyendo en Génesis. Y lo que dicen los sabios, la tradición es que solamente menciona 7 porque estas 3, el Mesías se va a encargar de ellos. ¿Okay? Que es Amón, Moab y Edom. Y si ustedes leen las profecías en contra de estas naciones, ustedes saben que no les va a ir muy bien. Así que cuando lean el Salmo 83, léanlo pensando que es para derrotar a los enemigos de Israel. Y termina la porción en que el pueblo de Israel está acampando al este del río Jordán y al frente les queda Jericó, que sabemos que esa va a ser una de las primeras ciudades que ellos conquistan al oeste del Jordán. Así que están todos aquí esperando moverse y cruzar. Recuerden que si los exploradores cuando regresan, no regresan como espías con mal reporte, hace rato que hubieran entrado a la tierra. Pero por desobediencia, por infidelidad, por falta de fe, estuvieron divagando casi 40 años en el mismo sitio. Recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube, tanto el de mío aquí como el del Pastor José y el Pastor Augusto. También los de Rico, los de Roca Eterna. Mi gente, hay estudios hasta la eternidad. Así que muchas gracias. Vamos a entonces tomar un tiempito para preguntas. Quiero poner aquí que puedan abrir su micrófono. Déjenme aquí una cosita. Select microphone, bla, bla, bla. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si aquí tienen alguna pregunta. Déjame, espera un momentito. Sí, dígame. Sí, aparecen 2 vacas rojas con las mismas cualidades. ¿Se aparecen 2 vacas rojas con las mismas cualidades?
tienen que esperar por lo menos que llegue a los 3 años. Si todavía a los 3 años cualifican, pues yo imagino que harán como hacían como con el sumo sacerdote, que tenían uno de respuesta por si acaso pasaba algo. Pero se tiene que quemar una. Tengo entendido más que una. Si aparecen 2, pues entonces la tienen Plan B. plan B, por si plan A no funciona. Bueno, son mucha gente la que hay. Sí, recuerden que hay mucha gente que purificar, además de los levitas, los sacerdotes, los utensilios, el altar, las cosas del templo, más todos los judíos. Y si Yeshua está de aquí a cuando se ocurra, nos deja entrar, también nosotros. O sea que son muchas. Bueno, que puede ser que necesiten más de una vaquita, pero lo más lógico, recuerden que lo que usan es la ceniza, usan ceniza mezclada con el agua y lo que van es a rociar. O sea que no toma mucho, pero es posible que necesiten más de una. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Sí, te había dicho que cuando hay muerte, se contamina la persona y se contaminan algunos artículos que están en la casa. Para las personas está lo de la ceniza y para los artículos en la casa, lo mismo. Los artículos, dependiendo del artículo, o sea, la pregunta es que para las personas contaminadas había la ceniza con el agua que se usaba para los artículos. Los artículos usualmente si eran madera o era barro, era destruido. Lo único que dicen ellos que no se contamina es la piedra. La piedra. Que no absorbe contaminación. Pero aquellas cosas que sí, que se podían romper, eran rotas. Me imagino que recuerda que es diferente una cosa, un objeto, un individuo. Yo sé que a los objetos le hacen como un tipo de inmersión. O los pasan por fuego y luego inmersión, o sea, dependiendo del material. Tendría que buscar más específicamente, ahora mismo no recuerdo, pero dependiendo del material se rompía o era pasado por fuego y agua. Sí, dígame. Esos niños que se purificaban en el templo, las madres, ¿eran escogidas o eran voluntarias? Las mujeres que eran, que los niños que nacían en el templo, si las madres eran escogidas o eran voluntarias. A la verdad que no sé. Yo supongo que de ambas cosas. Porque recuerden que tienen que ser levitas, o sea, esposa de los levitas, de los sacerdotes. No te sabría contestar esa pregunta si eran voluntarias o eran escogidas. Puede ser que ambas cosas hicieran ambas cosas dependiendo, me imagino, que la cantidad de mujeres embarazadas. Si consigo la contestación, se la dejo saber. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Mari. Shalom, pastora. Shalom. Pastora, respecto precisamente a esto de las mujeres que daban a luz en el templo, Ajá. se supone que las mujeres tenían una impureza después de que tenían un bebé. Sí. Y se supone que en el templo no podía haber ningún tipo de impureza. Entonces, o sea, ¿cómo era esa situación? Bueno, recuerda que ella está en un área dentro no en el templo como tal, sino en las afueras, pero dentro del monte, o sea, en un lugar cerca del templo. Me imagino que, recuerda que ella tiene que hacer un rito de purificación. Me imagino que lo harían tan pronto pudiera. Recuerda que a los 8 días el varoncito tenía que ser circuncidado y a los 40 días era que ella iba y hacía el rito de purificación por haber tenido un bebé, un niño, un varoncito. Yo supongo que en el lugar que ella está cerca, pero no está tan cerca del templo que ella contamine en ese grado. Que recuerda que lo que contamina en ese grado, que hace una contaminación bien
extensa es muerte. Ella lo que está es teniendo un bebé, así que imagino que en el área donde ella está, a pesar de que ella está impura, no es una impureza que pueda contaminar el templo como tal, el santuario. Ok, pastora, Entonces, gracias. tan pronto ella cumple los 40 días, entonces ella tiene que ir al templo y ofrendar, traer sus ofrendas. Ujú, ok, gracias, pastora. Ok. Sí, en Levíticos 14, 33, 54 habla de cómo purificar las casas y objetos. Recuerden que usualmente tenían que destruir o limpiar, borrar, quitar las piedras, entonces reemplazarlas y como quiera la contaminación seguía, pues entonces se destruía la casa completa y se comenzaba de nuevo. Si eran objetos, si se pueden destruir, se destruían o pasaban por el fuego y luego pasaban por las aguas. ¿Okay? Sí, Mario, ¿otra pregunta? No, pastora, muchas gracias. Ya. Okay. Denny o Víctor, Buenas noches, Shalom, pastora. buenas noches, Chalón. Una pregunta. La vaca no es de una raza específica roja. Puede ser de cualquier animal, de un animal vacuno que salga una vaquilla roja. Si no es, o sea, hay ciertas vacas que más o menos tienen ese color siempre. Hay una raza Ok. que usualmente tiene ese color, pero además de roja tiene que tener otras cualidades que nunca ha tenido yugo puesto. Ajá, Que no ni puede que haya tener más parido. de 3 pelitos, la edad, o sea, son ciertos otros criterios que tienen que usar para cualificarla. Pero no es que sea una vaca específica en sentido, pero sí sé que hay ciertas razas de vacas que tienden a ser a ese color. Entonces lo que hacen es que las continúan cazando hasta que salga una como ellos esperan. Es como el ganado Angus, la res Angus, son negras, pero ya es Sí, una raza particular. ok, sí. La otra pregunta era, esta como no es un acto así para sacrificio, no se le sacaban la víscera, se ponía No, a había que quemar quemarlo completo. todo. Lo único que Todo cuando se completo. degollaba, parte de esa sangre tenía que ser rociada hacia el templo. Ok, Todo era quemado, todo, absolutamente todo, ok, gracias. a tu orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, pastora, yo, Ofelia, Shabbat Sí, Shalom a todos. Shabbat Shalom. Ajá, aquí en el capítulo 19 del versículo 12, dice que la persona que adquiere una impureza se tiene que purificar, se entiende que 2 veces, al tercer día y al día 7. ¿Cómo era el procedimiento? Esa purificación era al tercer día, contaba 3 días después que se hacía impuro e iba a que lo rociaran El séptimo. bueno, o sea, porque dice que son dos veces al tercer Sí, día. 2 veces porque la purificación por muerte dura 7 días. Entonces el individuo tenía que ser rociado al tercer día y al séptimo día. O sea, 2 veces, 2 veces. Si no lo hacía así, no cualificaba. Ah, ok. Bueno, y otra pregunta. Ese tercer día, ¿cómo se contaba? ¿A partir de que se hacía impuro? Bueno, tan pronto la o- persona reconoce que se contaminó, empezar a contar desde ahí. Ajá. No, o sea, el día 7 no tenía que caer en Shabbat, por No, decir. no. Ok. Podría ser entre semana, él Exacto, adquiría. dependiendo de cuándo la persona reconoce que fue contaminada con muerto. Por ejemplo, si fue un familiar, sabe el día que murió, entonces desde ahí comienza a contarlos hasta el séptimo día. Ok. Recuerda que en Israel se entierra dentro de 24 horas. O sea, tan pronto muere el individuo, lo entierran, desde ahí están contando el primer día hasta el séptimo, entonces el tercer día rociado y el séptimo día rociado. Ok, sí. Y luego tiene que Gracias. hacer la mikvah. Ok, a tu orden. Sí. Gracias, buenas noches. ¿Alguien más? Rosario. Shalom, pastora. Shalom, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Dime. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. O sea, nosotros no podemos ir a visitar la tumba de mi marido. No. Puedes ir, eso no tiene nada que ver porque estamos todos contaminados.
estábamos todos contaminados y no hay vaca roja con ceniza. O sea, eso no te impide ir a la tumba de tu esposo. Ah, Estamos está. contaminados ya, o sea, todos estamos contaminados y hasta que la ceniza y las aguas no sean, aparezcan de nuevo, no, estamos todos contaminados. A lo sumo después haremos la cola para que nos rocíen. Sí, Claro. Bueno, eso quería preguntar. sí, mi amor, Muchas sí, gracias. a tu orden. ¿Alguien más? Franklin, Shalom, shalom. Shalom. Comentarios. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí batallando, Ok, batallando. Comentarios a lo que es la ignorancia, porque cuando murió mi mami, yo no quise tocar el cuerpo de ella, porque pensaba que me iba a contaminar. Ujú, Hasta ahora que ya sé más en más detalle que seguro. todos estamos ritualmente contaminados o impuros, algo así, ¿no? Sí, sí, Sí. ambos términos, sí. Y también otro sobre la serpiente, que usted había dicho como que el faraón le tenía, que eso era como un dios para ellos, ¿verdad? Entonces me recordé la historia en Pablo, en la isla de Malta, que está en Hechos 28, por ahí yo creo que cuando Pablo va, la serpiente lo pique, entonces ellos piensan que la diosa de justicia está haciendo justicia contra Pablo. Exacto. Ok. Exacto, pero ¿qué hace Pablo? Sí, Se la sacude sacude. porque Hashem es soberano. No son una serpiente, no es nada, es Hashem, el que te da vida o te la quita. Amén, amén. Gracias. A tu Shabbat orden. shalom. Shabbat shalom, que se mejoren. La pregunta es, ¿Yeshua representa la vaca roja? Sí, o sea, simbólicamente recuerda que casi todo lo que estudiamos y leemos, porque Yeshua nos pasa de un estado de pecado a uno de pureza por él, por lo que él hizo. Así que sí, Yeshua está representado en esa vaca roja. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguien conectado en Facebook para que me digan si tienen preguntas. No, no hay pregunta en Facebook, pastora. Ok, Yo estoy aquí gracias. en los dos sitios. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Que mis hijos, bueno, pues gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Los que están aquí presentes está tronando, así que vamos a ver si nos da tiempo salir antes de que caiga el aguacero. Así que muchas bendiciones. Gracias por todo. Que tengan un feliz Shabbat. Se me cuidan. Osvaldo, gusto en verte. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Bien, bien. Vamos progresando de a poquito. Amén, amén. Qué bueno, me alegro. De a poco vamos caminando, de a poquito. Sí, eso es lo más importante, aunque sea poquito a poquito. Así es. Ok. Jóvenes, gracias. Shabbat shalom. Buenas noches. Que descansen. Ya va a caer.